Hola a todos y todas. En esta presentación problematizaremos los conceptos de salud y enfermedad. ¿Qué es problematizar? Poner en tensión, debatir, conocer diferentes puntos de vista y perspectivas sobre un tema. ¿Y qué nos lleva a querer cuestionar estos conceptos? Porque la salud no tiene un sentido único y universal, como tampoco en la enfermedad. Son cambiantes y dependen de las personas y de los contextos desde donde se piensan. En el texto que tienen para leer, La construcción del concepto de salud, sus autores plantean que la salud es una construcción mental que realizamos para acercarnos al mundo que nos rodea, y es válida mientras nos sirve para encontrar una explicación a lo que percibimos. Es interesante esta definición porque recupera la percepción del sujeto. A lo largo de la historia de la humanidad, la enfermedad fue más fácil de caracterizar que la situación de salud, tal vez porque los malestares, dolores y limitaciones de las enfermedades generaran que las personas identificaran dónde se situaba esa dolencia o dolencias y realizaran respuestas frente a las mismas. En esta materia, y en concordancia con los lineamientos de la salud pública actual, partiremos de entender que la salud es un concepto socialmente construido. Esto implica que cada clase social, grupo o comunidad tiene diferentes formas de entender qué es la salud y qué es la enfermedad. Diferentes ideas sobre la producción, el trabajo, los consumos, las costumbres, creencias, normas y el lugar de las personas en la sociedad, cómo influyen en el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado. Como todo producto cultural, la salud no es un concepto que se mantenga igual a lo largo del tiempo. En esta clase vamos a reconstruir diferentes sentidos que ha ido adquiriendo este concepto en diferentes sociedades, momentos históricos y distintas culturas. Vamos a empezar a definir los conceptos de salud y de enfermedad. Como dijimos anteriormente, salud y enfermedad son conceptos que han sido utilizados de diferentes disciplinas, médicas, no médicas, por cada cultura que le ha dotado un significado propio, más allá de la vivencia de cada sujeto. Nos interesa, por el campo de la salud, poder recuperar qué utilizaciones, qué usos han tenido estos conceptos. Vamos a poner en tensión, en debate, dos textos, uno mexicano y uno español, que nos invitan a reflexionar sobre este recorrido, sobre las diferentes concepciones que se han tenido sobre estos términos, desde dónde se ha parado para plantear qué es lo que se entiende por salud y por enfermedad. En el texto La construcción del concepto de salud, los autores nos invitan a reflexionar sobre desde dónde se observa y se entiende qué es la salud y qué es la enfermedad. Por ello nos plantean que tenemos que tener en cuenta el contexto. Siempre, según el contexto desde donde miremos, vamos a tener una idea sobre lo que estamos mirando. ¿Qué significa esto? Ellos plantean, por ejemplo, el contexto médico-asistencial. De acuerdo a este contexto, que es el espacio donde están los trabajadores y profesionales de la salud, se prioriza una mirada en particular más primordial sobre la enfermedad que sobre la salud. La enfermedad es aquello que se puede medir, que se puede tocar, que se puede palpar, lo cuantificable, ¿sí? Y la salud sería algo más abstracto, algo de lo que no podemos estar tan seguros de qué es y a dónde vamos a llegar, como si la enfermedad. Y en ese contexto persiste la idea de la salud como lo normal, ¿no? En el contexto médico asistencial predomina una visión más biologicista de la enfermedad como aquello
que ocurre en el cuerpo humano, en los órganos, en el recorte de una parte del cuerpo, ¿sí? Por otro lado, nos plantean el contexto de los pacientes, que de acuerdo a este contexto, los usuarios del sistema de salud, los pacientes, van a poner más la mirada y la preocupación o su interés por poder manifestar las dolencias, los malestares, ¿sí? Con lo cual, esto es importante, ya que también ponen énfasis a la enfermedad, pero recuperando el lugar que tienen los sujetos para poder decir, poder hablar y expresar sus sentires. De esta forma también el concepto de salud queda más relegado al concepto de enfermedad. Por otra parte, tenemos el contexto que señalan el contexto sociológico. Desde este punto de vista, la salud tiene mayor énfasis sobre la enfermedad porque es a donde las personas tendrían que poder tener como meta o horizonte una buena salud, la salud de las poblaciones. Lo que se espera que una determinada cultura no solo considera y crea que es lo que es saludable, sino lo que debiera tener. Y en función de eso también se asignan diferentes intervenciones para, desde la sociedad para lograr esto, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en la época feudal o no yendo tan atrás en tantos siglos, en el siglo pasado, por ejemplo, la mujer tenía un lugar diferente al actual. La mujer siempre ha trabajado en la casa cuidando a sus familiares, a sus hijos, a adultos mayores, pero tal vez esto no era en otras épocas reconocido como un trabajo que implica condiciones en la salud. En la actualidad podemos pensar y podemos, creo que todos estar y todas más de acuerdo que existe el trabajo doméstico, tenemos una carga horaria de trabajo que es en nuestra casa y si salimos también afuera, un doble trabajo. Con lo cual ese trabajo implica en nuestra salud efectos como el cansancio, la necesidad de recuperar las energías, el tiempo para descansar, para el ocio. Una mirada sociológica del contexto pondría más énfasis en la salud y en lo que se espera de la salud de las poblaciones, ¿sí? Después existe otro contexto, el económico y el político, con el cual la mirada va a estar orientada a tener en cuenta los aspectos afines para poder garantizar también el acceso a la salud de las personas, ¿sí? Por otro lado, se enuncia el contexto filosófico y antropológico, entendiendo por esto el lugar que tiene el ser humano en la sociedad, pero su vinculación en relación a las dolencias, a los valores que se promueven en una cultura con respecto a cuestiones que generen un mejor bienestar social. Tal vez la mirada sociológica está más puesta en el lugar de cómo influye los lugares y los roles que ejercemos, nuestra posición en la sociedad, en los procesos de salud y enfermedad, en los procesos de enfermarse, de gozar de una buena salud, y la mirada filosófica y antropológica esté más puesta en el individuo, en qué valores tiene, qué hábitos, qué es lo que construye cada sociedad para pensar una salud y unos cuidados más individuales, que se recupere lo espiritual, ¿sí?
Por otro lado, tenemos el contexto que señalan ideal y utópico, donde se prioriza también el lugar de la salud por la enfermedad, vinculado más a la salud con una idea de felicidad a la que se quiere alcanzar, la salud como lo saludable, lo habitable, lo esperable, como horizonte a conseguir, atravesado por múltiples aspectos que deberían conseguirse y condiciones que deberían estar garantizadas para poder llegar a ese fin. Con respecto a estas consideraciones, que son más generales, implican, como venimos viendo, determinados sentidos que se le dan a estos términos, ¿sí? Lo que vamos a ver con las siguientes conceptualizaciones de salud y enfermedad es que cada significado que se le dé a estos términos va a implicar una acción directa y una intervención diferente a entender a los problemas de las personas, a cómo intervenir para aliviar sus malestares, sus dolencias, y también, además de estos efectos en la salud individual y colectiva, el papel del Estado, de la medicina, de los trabajadores de la salud, en función de garantizar eh, este, estas respuestas, ¿sí? Sigamos pensando y viendo qué otras líneas de análisis nos proponen. Con respecto a los conceptos de salud y enfermedad, también han sido definidos de acuerdo a sus presupuestos básicos. ¿Qué implica esto? Que encontramos diferentes concepciones de acuerdo a cómo se entiendan la salud y la enfermedad en relación a sus postulados, a sus definiciones básicas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos definiciones neutralistas y normativas. Las neutralistas plantean la salud y la enfermedad como dos elementos opuestos, antagónicos, donde la salud sería un estado de normalidad y la enfermedad la disfuncionalidad. Hay enfermedad cuando hay un agente patógeno, cuando el cuerpo humano es invadido y dañado por un agente exterior que se puede medir, que se puede palpar, que se puede observar, que es cuantificable. Con lo cual, la respuesta a la enfermedad implica una intervención que se puede aplicar a todas las personas. Habría leyes universales para dar cuenta de por qué se produce determinado malestar o problemática. En cambio, las definiciones normativas plantean que cada sociedad entiende y define la salud y la enfermedad de formas diferentes. Lo que una cultura entiende por sociedad tal vez tiene un sentido diferente a otra en otro territorio o aún así en el mismo territorio. Cada cultura tiene una forma de entender y de resolver los problemas de salud y enfermedad. En esta segunda definición se tienen en cuenta los aspectos sociales, históricos y culturales. En la primera definición, desde el modelo biomédico, que es como la cara visible de estas definiciones neutralistas, no hay lugar para los aspectos sociales y culturales, para lo que implica recuperar lo que le pasa al sujeto, sus sentires, sus expresiones, sus dolencias, cómo lo vive, la vivencia interna. O bien los aspectos culturales, que los aspectos sociales y culturales influyen en los procesos de salud o enfermedad. El trabajo, el estrés, las relaciones afectivas influyen en nuestra salud. Desde la primera concepción, las neutralistas, no habría lugar para ellos, ya que las causas de las enfermedades estarían explicadas a través de los aspectos biológicos. En cambio, en la segunda, se plantea que no puede haber leyes universales que den cuenta de cómo afecta una enfermedad. Si bien se puede hablar en términos generales, también cada sociedad
y cada cultura va a tener una forma de responder a esos problemas y dar cuenta de qué es lo saludable, qué es la salud y qué es la enfermedad. Por ejemplo, los países que utilizan la medicina andina, muchas culturas que habitan, por ejemplo, en Bolivia, en Perú, utilizan lo que es llamado la medicina tradicional y tienen diferentes nombres para dar cuenta a situaciones que nosotros le hemos dado otro significado o la medicina científica le ha dado otro sentido. Por ejemplo, un empacho puede curarse a través de un curandero con distintas prácticas diferentes a la medicina científica que puede utilizar medicamentos. Si pensamos, por ejemplo, eh, el dolor de espalda, la medicina tradicional se basa en curaciones que tienen que ver con elementos de la naturaleza, hierbas, prácticas ancestrales que van de generación en generación y que tienen un significado esas dolencias, vinculada a la naturaleza. Eh, las formas de atender a esas prácticas de la medicina científica son diferentes. Cada presupuesto de dónde se entiende la salud y la enfermedad va a implicar diferentes prácticas y respuestas. Esta forma de entender a la salud y la enfermedad implica diferentes intervenciones. Por último, tenemos las definiciones de salud y enfermedad en función de su ideal. ¿Sí? Si son concepciones que abarcan más elementos, que tienen en cuenta aspectos más amplios o más acotados con respecto a lo que se entiende por salud y por enfermedad. Por un lado tenemos las definiciones que restringen la salud a lo corporal, a lo biológico, y allí definen a la salud como el silencio de los órganos o la ausencia de enfermedades. Esta definición viene dentro del paradigma del modelo biomédico, por el cual se prioriza lo biológico por otros factores que son también importantes, como lo social y cultural. Desde esta definición no se tiene en cuenta los sentires del sujeto, sino que lo que se va a observar es los agentes causales, a los agentes patógenos que invaden el cuerpo humano y generan malestares, dolencia, enfermedades. De esta forma, cuando hay normalidad en el cuerpo humano, no hay desorden, no hay alteración, habría salud, y cuando hay alteración, daños en los órganos, estamos en presencia de las enfermedades. Esta definición está vinculada al surgimiento de la medicina científica, al proceso que busca dar respuestas y causas a las enfermedades que aparecían en la revolución industrial, cuando se empieza a dar nombre y a través del método científico, el método inductivo, se buscan respuestas a estas problemáticas a través del reconocimiento y descubrimiento de los virus, las bacterias. En la actualidad es la visión más tradicional de la salud, pero ha ido teniendo diferentes críticas que veremos más adelante. Por otro lado, tenemos las definiciones que incluyen los factores psíquicos y sociales, que dan cuenta de la importancia de gozar de una buena salud. También implica tener en cuenta lo que sienten las personas, sus redes vinculares, afectivas, su situación socioeconómica, cómo viven, de qué viven, de qué trabajan, si tienen acceso a la educación, a la información, a la alimentación, a la vivienda, ya que todas estas cuestiones son determinantes de la salud, influyen en gozar de diferentes condiciones de salud o enfermedad. Si pensamos en la primera definición, si pensamos en esto de las ideas de la salud, desde la perspectiva más biologicista, todas las personas tendrían las mismas formas de desarrollar una enfermedad.
ante un estímulo, ante un agente patógeno, al ser seres biológicos, las respuestas tendrían que ser similares. Cuando incluimos los aspectos psíquicos y sociales, estamos introduciendo otras variables, otras formas de, ante un mismo hecho, ante una misma enfermedad, desarrollar diferentes formas de resolverla como de padecerla. La definición de la OMS OMS, Organización Mundial de la Salud, planteó y definió a la salud como el completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Esta definición, que se desarrolló luego de la Segunda Guerra Mundial, fue importante para dar cuenta y recuperar justamente los aspectos psíquicos y sociales como también aspectos importantes dentro de la salud, de poder entender que son fundamentales para la salud de una persona y de las poblaciones. Después veremos más adelante si esta definición es utópica o no, si se puede medir lo que es el completo estado de bienestar y qué otras críticas ha recibido a lo largo de la historia. También nos encontramos con las definiciones que incluyen los aspectos sociales. Por ejemplo, hay un investigador en salud mexicano que plantea que los procesos de salud o enfermedad son procesos que se concretizan en individuos y grupos con determinadas características socioeconómicas y culturales, producto de sus condiciones reales de trabajo y de vida. Por lo general, las definiciones que incluyen los aspectos sociales ponen énfasis en dar cuenta cómo el trabajo y el nivel socioeconómico y también las formas y las visiones culturales producen salud o enfermedad, condicionan nuestra salud. Si no accedemos a una alimentación digna, a una vivienda, veamos por ejemplo el ejemplo que sucede muchas veces con respecto a la bronquiolitis o las enfermedades respiratorias, que podemos tener acceso a la atención, al salbutamol, a poder contrarrestar los problemas respiratorios, pero si no tenemos el acceso a una vivienda digna que genere condiciones de infraestructura, vivienda, ventilación adecuadas, nos vamos a seguir enfermando. Y esto no es una culpa de la persona que padece esa enfermedad, sino que los aspectos sociales también implican que los estados deben dar cuenta de generar todas las condiciones y hacer todo lo posible para que todas las personas tengan derecho y esté garantizado su atención y su tratamiento. Y con esto lo que también se trae es que justamente no podemos solamente ver la mirada en los aspectos biológicos, porque no todas las personas van a desarrollar la misma enfermedad de la misma forma, y también la forma de resolver va a ser la misma. Es necesario poder incluir los aspectos sociales y culturales. Por último, hay definiciones que también, de acuerdo a sus ideales, son más amplias o también a veces pueden considerarse utópicas en función de sus horizontes, ¿sí? Por ejemplo, la medicina ayurveda plantea que la salud no es solo un estado del cuerpo. Interactuamos con las estaciones, los cambios planetarios de la Tierra y la Luna, otros planetas, así como con las relaciones cotidianas que orbitan dentro de nuestras vidas, nuestras personas queridas y amigos, compañeros de trabajo. En este sentido, afectamos y somos afectados por cada cosa animada e inanimada que existía. En esta definición, el ideal de salud es mucho más complejo y abstracto, porque a diferencia de la primera definición, es mucho menos medible, tangible, de poder buscar respuestas a esos procesos. Las respuestas están desde otras explicaciones muy diferentes a lo que se postula en las otras definiciones. Y en esto
del equilibrio y la relación con la Tierra, con los astros. Se plantea la idea de utópica como algo difícil de alcanzar, no imposible, pero más complejo. Estos ideales implican, digamos, que podamos ver diferentes formas en realidad estamos viendo todas las diferentes formas que hay de entender la salud y la enfermedad, que son muchísimas y son tantas que implican diferentes formas de atender a nuestra salud y a los procesos de enfermedad. A continuación vamos a ver algunos enfoques que dieron discusión en salud pública sobre cómo entender y seguir complejizando esta mirada sobre la salud y la enfermedad. Vamos a volver sobre estas definiciones puntualizadas en otros aspectos en las próximas diapositivas. En la antigua China se creía que el cielo, la luz, la fuerza, el frío, la humedad y otros elementos de la naturaleza influían sobre la salud. Otras culturas pensaban que la enfermedad y la muerte estaban causadas por espíritus malignos. Así las enfermedades, en un comienzo consideradas mágicas, se vinculaban fuertemente con lo sobrenatural, y quienes las curaban eran aquellos que podían involucrarse con los espíritus, brujos, magos o chamanes. Estas personas, también conocidas como curanderos y chamanes, eran elegidas por la comunidad para atender a los problemas de salud o enfermedad de su población, para orientar los cuidados y respetadas por sus saberes que eran muchas veces transmitidos de generación en generación. La forma de atención a estas problemáticas se efectuaba mediante rituales, utilización de elementos naturales, entre otras prácticas. La medicina antigua poseía una concepción de salud unitaria, entendiéndola como algo esencial a la propia naturaleza humana, de forma que cualquier enfermedad era la pérdida de normalidad. En la cultura occidental, con el advenimiento de la modernidad y los grandes descubrimientos de física y química, la fisiología humana se asocia al concepto de máquina y por lo tanto la enfermedad comienza a ser entendida como el desvío del funcionamiento y la cura la reparación del mismo. De esta perspectiva, la medicina se vuelve biologicista, dándole un lugar fundamental a la biología para argumentar los malestares de los individuos, los cuales van a ser mirados a través de sus órganos y sus aparatos. En la segunda mitad del siglo XIX, el descubrimiento de los gérmenes dio lugar a la teoría microbiana, que promovió la idea de causa única, según la cual, para clasificar y explicar las enfermedades, solo se bastaba descubrir para cada enfermedad su causa. Esta teoría fue aceptada y hegemónica durante muchos años, pues facilitó el conocimiento y tratamiento de muchas enfermedades infecciosas muy importantes de la época, como así también el desarrollo de los antibióticos y las vacunas para prevenir y curar otras enfermedades. Pero como ya hemos mencionado, la evolución de los conceptos de salud y enfermedad no se detiene. La teoría microbiana llegó a mostrarse insuficiente para explicar un gran número de síntomas y de enfermedades. Con la mirada puesta en los numerosos factores que intervienen en la producción de enfermedades, por contraposición de la causa única, la medicina científica, la medicina moderna, desarrolló un modelo multicausal. A continuación, a partir del texto de Gavidia y Talavera, del concepto de salud, recuperaremos las ideas claves de alguna de estas teorías y luego enriqueceremos el análisis con los modelos que también aporta el texto de Redondo. Para entender estos enfoques y conceptualizaciones de salud, es importante que observemos qué se plantea, quién y cuándo en ambos textos. En el texto La construcción del concepto de salud, Gavidia y Talavera explican en primer lugar la concepción física de la salud,
lo que actualmente denominamos modelo biomédico o modelo unicausal, como lo encontrarán en el texto de Redondo. Este modelo se basa en la medicina científica, la medicina de la evidencia. Surge en un contexto histórico que buscaba dar respuestas y batallas a las epidemias, a los microorganismos. Se entiende la enfermedad como un proceso con alteraciones, lesiones corporales visibles que se pueden medir y que provocan trastornos en los órganos, debido a causas que pueden ser identificadas. Este modelo busca reconocer las enfermedades infecciosas, los agentes causales de la misma. La salud se comprende como la ausencia de enfermedad, como lo opuesto a la enfermedad. La salud como lo normal y la enfermedad como lo disfuncional, un estado de alteración. La enfermedad es una lesión provocada por un agente patógeno. El médico es el profesional, la persona capacitada para reparar esa enfermedad y recuperar la salud. Se piensa el cuerpo humano como una máquina, donde si algo no funciona bien, hay que buscar entre sus partes, que serían los órganos, dónde está el problema, separando el cuerpo de la mente. La enfermedad es algo que se puede observar, tocar y medir. La mirada se focaliza en el recorte del cuerpo humano, en el órgano. Esta concepción prioriza la enfermedad sobre la salud, la curación sobre la prevención. Este modelo se basa en la teoría de la causalidad, agente-huésped. Considera que los problemas de salud, incluidos los de salud mental, se deben a trastornos químicos, físicos, biológicos, que dañarán a un huésped desarrollando la enfermedad. El huésped es la persona que aloja al agente dañino. Los agentes patógenos, causantes de enfermedades, pueden ser factores biológicos como las bacterias, hongos, virus, entre otros, químicos por ingestión, inhalación, físicos, calor extremo, frío extremo, humedad, ruido intenso, o mecánicos como armas de fuego, objetos cortopunzantes. El cuerpo humano es visto como una estructura anatómica con aspectos morfológicos y funcionales bien definidos. Se considera que esta perspectiva tiene un pensamiento lineal, mecánico, que no admite cambios, es bastante estática en su forma de pensar y de visualizar los problemas de salud, ya que no da cuenta de las particularidades y cómo interpela a cada persona la situación de transitar una enfermedad. ¿Por qué algunas personas enferman y otras no? Como anticipamos, esta perspectiva fue importante para la cura y tratamiento de infecciones y desarrollo de vacunas, antibióticos y otras respuestas para dar solución a problemáticas de la época y también para construir formas de atención en el desarrollo de la medicina científica. La OMS define la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Esta definición fue desarrollada luego de la Segunda Guerra Mundial, también influida por los aportes del psicoanálisis a través de la obra de Freud. Si bien la definición de la OMS incorpora los aspectos psíquicos y sociales, ha recibido muchas críticas. En principio, porque la salud sigue siendo algo opuesto a la enfermedad. Se piensa como dos estadios totalmente diferentes. No se considera desde esta concepción la posibilidad de que haya un tránsito y un proceso entre salud y enfermedad. Por eso se dice que es una concepción utópica, porque el completo estado de bienestar para muchos autores no existe o es muy difícil de delimitar. Además, la OMS, como organismo internacional, orienta sus acciones y fija pautas comunes a todos los países que la conforman, sin tener en cuenta la particularidad de cada uno y las convicciones que tienen. Por ejemplo, pensemos una sociedad o un grupo, una comunidad originaria
la salud en China, en el Oriente, sobre todo las culturas no occidentales, que tienen otras formas de pensar y de resolver los problemas de su sociedad con respecto a la salud y a la enfermedad. También se plantea que es estática, porque considera la salud como un estado, una situación, un nivel estanco, por el cual pasaríamos de un nivel a otro, de salud a enfermedad, y no como un proceso dinámico. Se dice que es subjetiva por varias cuestiones. Primero, por ejemplo, los estados-nación, los estados gubernamentales, tienen como foco de la agenda pública, por lo general, a la enfermedad más que a la salud. Las políticas de salud están dirigidas a la curación, a rehabilitar el daño que se ha realizado, pero si pensamos en salud, la salud en los hospitales, en los centros de salud, ¿cuántos programas y políticas se dirigen a la prevención y a la promoción? Tenemos programas de acceso a medicamentos como el Remediar, que por ahí conocen, el Prodiaba, que es para las personas afectadas por la diabetes, control de la presión, control del niño sano, vacunación, pero hay pocas acciones que sean de promoción y prevención. No porque sus equipos, digamos, cuando hablo de equipos, los equipos de salud no las propongan, sino que las acciones, digamos, del Estado están orientadas, de acuerdo a diferentes posicionamientos, en resolver más los problemas en función de la enfermedad que de la salud. Podría haber campañas de correcaminatas, charlas, en función de mejorar la salud con respecto a problemáticas cardiológicas, pulmonares, y cuánto de esto se realiza. ¿Cuántas veces vemos que se hagan radiografías o estudios en los centros de salud que evitarían que las personas agraven sus condiciones de salud y lleguen a los hospitales cuando ya se han enfermado? En la actualidad, a partir de la necesidad, por ejemplo, y urgencia de los colectivos de mujeres, feministas, que ante la lucha han planteado la necesidad de políticas con respecto a salud sexual, parto respetado, se ha puesto en agenda eh, la realización y la intervención frente a estas demandas. Pero sucede que muchas veces las demandas y la incorporación de acciones en pos de la promoción y la prevención de la salud son realizadas cuando ya está el problema. Por eso, en el marco de esta concepción, la idea de bienestar sigue siendo subjetiva también esta conceptualización en función de pensar esto, ¿no? Los estados, ¿cuánto intervienen en la salud? También se dice que es subjetiva por esta idea de bienestar, ya que la idea de bienestar como la de malestar depende de cada persona y cada sociedad. Para la cultura budista es bienestar levantarse y en el día meditar varias veces. La medicina china, por ejemplo, es bienestar pensar a la salud y a la vida misma a través del yin y el yang, de la teoría de los opuestos. Por eso es muy difícil como desde esta concepción pensar si realmente existe un estado de completo bienestar psíquico, físico y social. ¿Estamos siempre en un completo estado? ¿Saltamos de una situación a la otra tan fácilmente? ¿O podemos decir que acá comienza la salud y acá la enfermedad? Sin duda, esta definición fue muy importante después de la Segunda Guerra Mundial para incorporar los aspectos psíquicos y sociales que estaban apartados y relegados desde una mirada más biologicista. Los aportes de Freud fueron relevantes para sumar estos aspectos y en la actualidad, frente a otras lecturas e interpretaciones, esta definición ha quedado más descontextualizada. Pensemos, por ejemplo, una persona puede estar angustiada, puede estar triste, puede estar pasando una situación compleja, vulnerable, como puede ser haberse separado de alguien que amaba, haber perdido un trabajo. Y esta situación y estos sentires afectan a la salud en general, pero puede ser que a nivel clínico, físico,
no haya ningún problema, pero sí a nivel social, quedarse sin trabajo o lo que es un proceso de separación, producen efectos en nuestra salud. Eh, entonces es muy difícil pensar, o no sé si difícil, pero lo que podemos ver, que es complejo, más que difícil, delimitar y pensar que la salud y la enfermedad son estadios que se saltan de uno al otro, o pasamos de algo totalmente opuesto y diferente. Los autores que veremos a continuación lo que nos plantean o nos invitan a reflexionar es esta idea de proceso, ¿sí? De algo que va sucediendo y se va transformando, que es dinámico, en contraposición a estas concepciones que vimos anteriormente, que nos muestran elementos opuestos, momentos totalmente diferentes uno del otro. El modelo multicausal surge a partir del desarrollo del modelo biomédico, a fin de poder explicar y dar cuenta de que no solo existe una causa para una problemática de salud, o que no siempre la causa del desarrollo de una enfermedad está vinculada solamente a un factor biológico, como puede ser un virus, una bacteria, un bacilo, eh, o un factor químico, físico, sino que también el medio ambiente en donde vive el huésped, la persona que va a enfermarse, influye ya sea para generar condiciones más saludables o menos saludables que provoquen enfermedades. El modelo multicausal viene a dar cuenta de esta interacción y relación entre el huésped, el agente y el medio ambiente. Las críticas por ahí que ha tenido este modelo es que no le asigna un peso importante al medio ambiente y no se tiene en cuenta la relación entre estos tres factores, si hay alguna relación que tenga más peso que otro, un factor que sea más importante o no. En realidad lo que por ahí más se visualiza al medio ambiente como un factor externo que influye eh, generando eh, condiciones más desfavorables para que las personas, digamos, desarrollen determinado tipo de enfermedad o que en función de un determinado contexto y medio ambiente haya personas que se enfermen y otras que no. Para muchos autores, el modelo ecológico es una transformación y un desarrollo del modelo multicausal, la evolución de este último. En los textos que ustedes tienen para leer, en el texto de Redondo, Redondo separa el modelo multicausal del modelo ecológico. Y en el texto español de Gavidia y Talavera, en la construcción del concepto de salud, ellas no lo nombran al modelo ecológico como modelo ecológico, ni tampoco nombran el modelo multicausal. Si bien desarrollan algunas líneas, no puntualizan estos dos modelos, pero podemos darnos cuenta que en su clasificación de la importancia del entorno, ahí mismo se escriben las líneas de lo que es el modelo ecológico. Podemos decir que en el texto de la construcción del concepto de salud, el modelo ecológico estaría desarrollado a partir de la clasificación del entorno, la salud como el equilibrio. Desde el modelo ecológico se parte de comprender a la salud desde una visión dinámica. Se entiende que en toda situación de enfermedad hay una parte de salud y viceversa. En la salud siempre hay también una cuota de enfermedad. Desde esta línea de pensamiento, salud y enfermedad siempre tienen un punto de encuentro. No se ven como dos polos antagónicos. Desde esta perspectiva también se recupera los tres elementos del modelo multicausal: el agente, el huésped y el medio ambiente.
y se le da mucha importancia al papel que tienen los aspectos sociales y culturales, las condiciones de vida, los aspectos emocionales, psíquicos. Estos autores que recuperan la idea de adaptabilidad plantean que es importante la relación entre estos tres factores, digamos, la gente, el huésped y el medio, o podemos decir las personas, la posibilidad de la relación con el medio y con agentes externos, que puede llevar a desarrollar enfermedades, y por eso traen esta idea de adaptabilidad como la capacidad que tiene una persona, el hombre, el ser humano, de adaptarse a los conflictos que puedan surgir en esta relación entre el medio ambiente, la persona y los agentes externos. La importancia que radica este hecho es que el medio ambiente, tanto físico como social, está en continuo cambio, en continuo movimiento, transformación. Por eso esta idea de adaptabilidad, de adaptarse al entorno, va a implicar que el ser humano va a tener que desarrollar estrategias y formas para adaptarse a los cambios, cambios que van a existir siempre. Por eso se plantea que es una concepción dinámica, porque lo que hoy es enfermedad no necesariamente exista mañana, o en el desarrollo de la humanidad y de la adaptación a un medio ambiente pueden surgir nuevas enfermedades, nuevas relaciones y conflictos o no entre el medio, las personas y los agentes externos. Y es importante, como decíamos hace un rato, la incorporación de los aspectos emocionales, sociales y culturales. Para aquellos pensadores desde esta visión, consideran que la humanidad y su universo cultural, social y económico está en el centro del ecosistema, ocupando una posición de igual peso que los factores biofísicos. Se considera que esta es una visión holística de la salud, donde se intenta la armonía entre todas las partes. Si pensamos la coyuntura que venimos transitando con respecto a la pandemia del COVID-19, haciendo una mirada hacia atrás, hacia diferentes conceptualizaciones, podríamos pensar que desde el modelo biomédico, la causa del COVID-19 es un virus que se descubrió en los murciélagos en China. Esta explicación daría cuenta que hay un agente causal, que es el agente patógeno, el virus, que invade y daña a el huésped, en este caso el ser humano. Si nos quedamos en esta definición acotada, no entendemos, hoy podemos decir que esta definición queda obsoleta. Por eso la necesidad de pensar el desarrollo de las enfermedades a través de otras explicaciones. Podríamos pensar desde una mirada del modelo ecológico o multicausal otras causas y podemos plantear que hoy las comunidades, los seres humanos, circulan mucho más que hace 2 siglos. Viajan por trabajo, por placer, circulan entre países, continentes, con lo cual la propagación de esta enfermedad no tiene que ver solamente con un agente patógeno, sino también con hábitos, costumbres, nuevos estilos de vida, con lo cual también implica acciones con respecto a nuestro entorno y nuestro medio. Pensemos la medida de aislamiento obligatorio preventivo. El ASPO, como así se suele llamar, aislamiento social obligatorio preventivo, implica una medida de cuidado para evitar el desarrollo de esta enfermedad con el cual hay una relación
y una vinculación entre el entorno, entre buscar el equilibrio entre el contexto, el entorno, el medio ambiente, las personas y este agente externo, este virus, que puede desarrollar una enfermedad en nosotros. Con lo cual, también va a haber personas que van a enfermarse y otras que no. Estas concepciones de salud, lo que nos quieren hacer visualizar y que reflexionemos, es ver las diferentes causas que pueden desarrollar enfermedades en grupos, comunidades, poblaciones, personas, y que esas mismas causas a veces no son las mismas para explicar el desarrollo de la misma enfermedad en otras personas. O justamente pueden posibilitar explicaciones de por qué algunas personas se van a enfermar y otras no. Si solo nos quedábamos en la explicación de que hay un virus que afecta a la humanidad a través del contacto, no podríamos entender que también ese virus tiene diferentes manifestaciones y desarrolla diferentes efectos en poblaciones adultas mayores, en niños, que no es lo mismo si utilizamos métodos de cuidado para evitar el contagio que no utilizarlos. Entender el contexto, como decíamos hace un rato, de propagación. Hoy en día, si esta problemática hubiese aparecido hace 2 siglos, donde la población prácticamente vivía siempre en el mismo lugar, no se hubiese, tal vez una explicación sería, de por qué, digamos, a ver, se hubiese quedado si los pueblos no migran, no se mueven, el virus tal vez hubiese estado solamente en un territorio, pero la actualidad del ser humano hoy no es tan estática como antes. Bueno, son algunas líneas para que pensemos qué están diciendo estas definiciones, qué es lo que nos están llevando a pensar, por qué es necesario incorporar otros aspectos, además de los biológicos, para conocer el desarrollo de los procesos de salud y de enfermar. En el modelo de las enfermedades conductuales, se recupera el sujeto como protagonista de su salud y responsable de sus acciones. La salud se define en función de las conductas. En esta concepción es importante los hábitos personales y los estilos de vida de cada persona, ya que estos estilos de vida van a ser objetivos de políticas públicas, de acciones de prevención y promoción de la salud, a fin de evitar los factores de riesgo que pueden llevar a que poblaciones o sujetos contraigan determinadas enfermedades. Me interesa compartir con ustedes algunos modelos explicativos para seguir complejizando la mirada sobre la concepción de salud y enfermedad. Estos modelos no han sido contemplados en el texto anterior, que si bien hemos recorrido y puntualizado sobre las concepciones más importantes de salud y enfermedad a lo largo de la historia, quisiera compartir con ustedes algunos modelos más. El modelo mágico corresponde a aquellas personas que son importantes en una comunidad por sus saberes y prácticas, ya sean transmitidos de generación en generación, o porque la comunidad le ha dado ese lugar para hacerse cargo de la atención de la salud de la población. Desde el modelo mágico se entiende a la enfermedad como un castigo divino o un estado producto de las fuerzas malignas, religiosas, espíritus, brujos, hechizos. Esta concepción en la actualidad sigue vigente, ya que muchas comunidades, pueblos originarios, por medio de caciques, chamanes, curanderos, depositan el accionar y la curación en estas personas. Y estas explicaciones en la actualidad implican las causas de por qué hay plagas, sequías,
determinadas personas se enferman y no otras, significados a lo que acontece en esa comunidad. El modelo sanitarista, si bien Arredondo no profundiza, por lo general la perspectiva sanitarista pone el acento en las condiciones insalubres en las cuales viven las sociedades y viven las personas, con lo cual, desde la perspectiva sanitaria, lo que es necesario realizar para gozar de una buena salud es generar acciones de medicina preventiva, anticiparse o bien generar acciones que impliquen que las personas tengan condiciones de acceso al agua potable, a la alimentación, a poder tener desagües en su casa, recolección de residuos, que puedan vivir en un lugar habitable sin contraer infecciones o problemáticas de salud derivadas de su contexto habitacional, y dándole lugar al Estado para generar los medios para que todos tengan acceso a condiciones dignas, habitables. Por otro lado, trae también a esta clasificación el modelo interdisciplinario, planteando que diferentes factores que se ponen en juego y que, digamos, al momento, como venimos viendo, la salud es muy compleja y está atravesada por muchos factores sociales, políticos, económicos, biológicos, culturales, con lo cual, para afrontar los procesos de salud o enfermedad, es necesario un abordaje interdisciplinario. Después este autor nos plantea diferentes modelos que ya tienen puntos de encuentro y de continuación entre ellos, como es el modelo social, el modelo histórico social, el modelo epidemiológico. En realidad estos modelos se han ido transformando y tienen más puntos en común que los vinculan que los desencuentran. En estos modelos se hace hincapié en los procesos de salud y enfermedad, cómo son determinados también por las condiciones de vida, por el acceso de las personas a las necesidades básicas y cómo las condiciones de clase influyen en los procesos de salud y de enfermedad, en las posibilidades de enfermarse y de curarse. Hasta aquí hemos visto diferentes conceptualizaciones y utilizaciones de los conceptos de salud y enfermedad. Hemos hecho algún recorte en aquellos modelos más significativos que generaron huella en la historia de la salud pública y en el campo de la salud. Hay diferentes concepciones y muchas más, pero estas son algunas de las más importantes para pensar y comenzar a reflexionar sobre nuestras propias intervenciones en el campo de la salud. ¿Qué nos aportan estas conceptualizaciones? ¿En qué se diferencian? ¿Qué suman? ¿Qué mirada y sobre qué puntualizan para entender a la salud o la enfermedad? En las próximas clases seguiremos complejizando un poco más la mirada sobre estos conceptos y profundizando en función de el abordaje a la salud desde el lugar de futuros trabajadores del campo de la salud. A modo de síntesis, pero abriendo a nuevas preguntas y reflexiones, podemos concluir que los conceptos de salud y enfermedad son construcciones socioculturales, cambiantes, procesos dinámicos. Las instituciones, las y los trabajadores y profesionales del campo de la salud tienen una mirada, un modelo acerca de los procesos de salud y enfermedad, desde donde orientan sus intervenciones y sus acciones. Toda práctica y estrategia para la salud produce efectos en las personas y en las poblaciones con las que estemos trabajando. Continuaremos retomando estos conceptos en las próximas clases.